¿Sabías que existe un salmo tan poderoso que ha ayudado a miles de personas a dormir profundamente, incluso cuando creían haberlo intentado todo? Hace unos años, yo también pasaba noches enteras dando vueltas en la cama, preocupado y ansioso. Las preocupaciones no me dejaban descansar hasta que descubrí estos versículos que transformaron completamente mis noches. En muchas ocasiones he sabido de personas que, al igual que tú y yo, luchan cada noche contra el insomnio. Entiendo perfectamente esa angustia nocturna, ese mirar el reloj una y otra vez mientras el resto del mundo duerme. Sé lo que es sentir que el estrés, las preocupaciones y los pensamientos negativos se multiplican cuando llega la noche. Por eso hoy quiero compartir algo especial contigo. En este video, te compartiré 10 versículos bíblicos cuidadosamente seleccionados que han sido una bendición para mi vida y la de miles de personas. No son simples palabras, son promesas divinas que traerán paz a tu mente y descanso a tu espíritu. Antes de comenzar, quiero que comentes abajo amén si estás listo para experimentar las noches más tranquilas de tu vida. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, comparte este video ahora mismo. Prepárate para transformar tus noches con el poder de la palabra. Y no te vayas al terminar los versículos, porque al final compartiré contigo una oración especial que he preparado con mucho amor. Esta oración tiene un poder transformador, combina las promesas de estos salmos de una manera única que te ayudará a entregar todas tus preocupaciones al Señor antes de dormir. Miles ya han experimentado su poder. No te la pierdas, porque podría ser exactamente lo que necesitas para tener el descanso que tanto anhelas. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Para entender el profundo significado de este versículo, debemos ubicarnos en su contexto original. Este salmo fue escrito por David, probablemente durante uno de los momentos más angustiantes de su vida, cuando huía de su propio hijo Absalón. Imaginen la situación, un rey que debe abandonar su palacio en la noche, sin saber si sobrevivirá hasta el amanecer, traicionado por su propia sangre. Sin embargo, en medio de esta crisis extrema, David encuentra un remanso de paz que trasciende sus circunstancias. La palabra paz que David usa aquí es shalom en hebreo, que significa mucho más que la simple ausencia de conflicto. Representa una paz completa, integral, que abarca el bienestar total del ser humano. Es fascinante que David hable de paz precisamente cuando las circunstancias externas eran todo menos pacíficas. Esto nos enseña una verdad fundamental: la verdadera paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Me acostaré es una declaración de confianza activa. David está diciendo, en esencia, elijo descansar. En un mundo donde el insomnio se ha convertido en una epidemia moderna, donde la ansiedad nocturna afecta a millones de personas, esta decisión consciente de acostarse en paz cobra un significado especial. No es solo acerca del acto físico de acostarse, sino de la disposición espiritual con la que lo hacemos. La frase asimismo dormiré sugiere una continuidad natural entre acostarse y dormir. David no menciona las horas de dar vueltas en la cama, los pensamientos intrusivos o la ansiedad por el mañana. Hay una progresión natural de la paz al descanso. Este es un principio espiritual profundo. Cuando realmente confiamos en Dios, el descanso viene como una consecuencia natural. La clave de todo el versículo está en la última parte, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David reconoce la fuente única de su seguridad. No confía en sus guardias reales, en sus estrategias militares o en sus alianzas políticas. Su confianza está puesta exclusivamente en Dios. La palabra confiado en hebreo implica una seguridad que va más allá de la protección física, es una seguridad que alcanza las profundidades del alma. En nuestra sociedad moderna, este versículo tiene una aplicación particularmente relevante. Vivimos en una época donde el estrés y la ansiedad parecen ser la norma. Las preocupaciones por el trabajo,
las finanzas, la familia y el futuro nos roban el sueño. Muchos recurren a medicamentos para dormir, pero David nos muestra un camino diferente, el camino de la confianza absoluta en Dios. Pensemos en una madre soltera que se acuesta preocupada por cómo proveerá para sus hijos mañana, o en un estudiante ansioso por sus exámenes, o en un empresario preocupado por sus deudas. Este versículo nos recuerda que podemos entregar todas estas preocupaciones a Dios antes de dormir. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que encontramos paz en medio de ellos. La confianza que David describe no es una emoción pasajera, sino una decisión fundamentada en el conocimiento del carácter de Dios. Él sabía, por experiencia propia, que Dios era fiel. Había enfrentado a Goliat, escapado de Saúl y superado numerosas batallas. Cada experiencia pasada con Dios fortalecía su confianza para el presente. Este versículo también nos enseña sobre el ritmo natural que Dios diseñó para nuestras vidas. El sueño no es solo una necesidad biológica, es un acto de confianza. Cada noche, al acostarnos, estamos practicando nuestra confianza en Dios. Soltamos el control, cerramos los ojos, y nos entregamos al descanso, confiando en que Él vela por nosotros. En la práctica, podemos aplicar este versículo desarrollando una rutina nocturna que nos ayude a descansar en Dios. Esto podría incluir un tiempo de oración donde entregamos conscientemente nuestras preocupaciones a Él, la lectura de las Escrituras, o simplemente un momento de quietud para recordar su fidelidad. Otro aspecto importante es que David habla de una paz personal en medio de circunstancias turbulentas. No esperó a que todo estuviera perfecto para experimentar paz. Esto nos enseña que podemos encontrar descanso en Dios incluso cuando nuestro mundo exterior está en caos. La paz que Él da trasciende nuestras circunstancias. En conclusión, el Salmo 4:8 nos ofrece una promesa extraordinaria. Podemos experimentar un descanso verdadero y profundo cuando ponemos nuestra confianza en Dios. No es una fórmula mágica para dormir instantáneamente, sino una invitación a experimentar la paz que solo viene de confiar plenamente en Él. En un mundo que lucha contra el insomnio y la ansiedad, este versículo nos recuerda que el verdadero descanso no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la presencia constante y fiel de nuestro Dios. Salmo 91, 1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confío. Este poderoso salmo, aunque su autoría específica es incierta, ha sido tradicionalmente asociado con Moisés, quien conocía profundamente lo que significaba buscar refugio en Dios durante los años en el desierto. El contexto nos presenta una imagen poética pero profundamente práctica de la protección divina, utilizando metáforas que resonaban fuertemente en una cultura donde los peligros físicos eran una realidad cotidiana. La palabra habita en el texto original hebreo, yasab, implica una acción continua, permanente. No se trata de alguien que ocasionalmente visita o busca refugio temporal, sino de quien hace del Señor su morada permanente. Es fascinante que el salmista elija esta palabra, porque nos habla de una relación íntima y constante con Dios, no de encuentros esporádicos cuando nos sentimos en peligro. Al abrigo del Altísimo nos presenta una imagen poderosa. La palabra abrigo, sete en hebreo, se refería a un lugar secreto, un escondite seguro. En el antiguo Medio Oriente, los viajeros buscaban refugio en las hendiduras de las rocas durante las tormentas o el calor abrasador del desierto. Esta imagen física se convierte en una metáfora espiritual de la protección divina. El término Altísimo, Elión, es uno de los nombres más majestuosos de Dios, que enfatiza su supremacía absoluta sobre toda la creación. Cuando el salmista lo combina con Omnipotente, Sadai, está acumulando títulos que expresan el poder incomparable de Dios. Es como si nos dijera, el refugio que te ofrezco no es cualquier refugio, es el más seguro que existe porque pertenece al Dios más poderoso. En nuestra realidad contemporánea,
estas palabras cobran un significado especial. Vivimos en un mundo donde la seguridad se ha convertido en una obsesión. Instalamos sistemas de alarma, contratamos seguros, invertimos en sistemas de protección, y aún así la ansiedad por nuestra seguridad persiste. Este salmo nos recuerda que existe una protección que trasciende todas las medidas físicas que podamos tomar. Morará bajo la sombra es otra imagen poética pero profundamente significativa. En un clima desértico, la sombra no era un simple confort, era literalmente una cuestión de vida o muerte. Estar bajo la sombra del Omnipotente significa estar en el lugar más seguro posible. Es interesante notar que la sombra se mueve con el sol. Para permanecer en ella, debemos mantenernos cerca de su fuente. El versículo 2 cambia a una declaración personal: diré yo a Jehová. Esta transición es significativa porque mueve el salmo de una verdad general a un compromiso personal. No es suficiente conocer estas verdades, debemos apropiarnos de ellas y declararlas personalmente. La fe se vuelve real cuando pasamos del conocimiento teológico a la confianza personal. Las metáforas de esperanza y castillo nos hablan tanto de protección emocional como física. Un castillo en tiempos antiguos no solo era una estructura defensiva, era el centro de la vida comunitaria, el lugar donde se almacenaban las provisiones, donde se encontraba refugio. Al llamar a Dios su castillo, el salmista está declarando que Él es su todo, su protección, su provisión, su seguridad. En nuestra sociedad actual, podemos aplicar estas verdades de múltiples maneras. Pensemos en una persona enfrentando un diagnóstico médico difícil, este salmo le recuerda que puede encontrar refugio en Dios. O consideremos a alguien luchando con ansiedad por el futuro, estas palabras le aseguran que hay un lugar de paz en la presencia de Dios. La frase final mi Dios, en quien confío es una declaración de fe personal y activa. La palabra confío en hebreo, batach, implica una confianza que nos lleva a relajarnos completamente, como alguien que se recuesta sin temor a que la silla se rompa. No es una confianza ciega, sino una basada en el conocimiento del carácter de Dios. Es importante notar que este salmo no promete una vida sin dificultades. En cambio, nos asegura que en medio de las dificultades, tenemos un refugio seguro. La protección que Dios ofrece no siempre significa la ausencia de problemas, sino su presencia constante en medio de ellos. En la práctica, vivir este salmo significa desarrollar el hábito de habitar en la presencia de Dios. Esto puede manifestarse en tiempos regulares de oración, meditación en su palabra, y una conciencia constante de su presencia en nuestra vida diaria. No es algo que hacemos solo en momentos de crisis, sino un estilo de vida. En conclusión, Salmo 91, 1-2 nos presenta una invitación a una relación profunda y continua con Dios, donde encontramos no solo protección física, sino paz emocional y espiritual. En un mundo cada vez más incierto y amenazante, estas palabras nos recuerdan que tenemos acceso a un refugio inexpugnable en Dios mismo. La clave está en hacer de Él, nuestra habitación permanente, no solo un refugio temporal. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será dulce. Este proverbio se encuentra en medio de una colección de enseñanzas de Salomón a su hijo, específicamente en un pasaje que habla sobre los beneficios de la sabiduría. El contexto más amplio nos muestra que este dulce descanso no es una promesa aislada, sino el resultado natural de vivir en la sabiduría y el temor de Dios. La frase cuando te acuestes es significativa en el hebreo original porque implica una certeza, no una posibilidad. No dice si te acuestas sino cuando te acuestas, reconociendo el ritmo natural que Dios ha establecido para la vida humana. El acto de acostarse es una rendición diaria, un recordatorio de nuestra humanidad y necesidad de descanso. No tendrás temor aborda directamente una de las experiencias más comunes de la humanidad, el miedo nocturno. En la cultura antigua, la noche representaba un tiempo de especial vulnerabilidad. Sin electricidad,
la oscuridad traía consigo peligros reales y temores imaginarios. Hoy en día, aunque nuestros miedos pueden ser diferentes, la noche sigue siendo un momento cuando las preocupaciones parecen amplificarse. La palabra temor en hebreo, pachad, no solo se refiere al miedo común, sino a un terror súbito o pánico. En nuestra época, podríamos relacionarlo con la ansiedad nocturna, los ataques de pánico que despiertan a tantos en medio de la noche, o las preocupaciones que nos mantienen despiertos dando vueltas en la cama. Es fascinante que este proverbio conecte la ausencia de temor con la calidad del sueño. La neurociencia moderna confirma lo que la escritura ya señalaba: existe una conexión directa entre nuestro estado emocional y la calidad de nuestro descanso. Cuando el miedo se disipa, el sueño reparador puede llegar naturalmente. Tu sueño será dulce utiliza una palabra hebrea, arev, que implica más que solo placer, sugiere satisfacción profunda y restauración. No es simplemente dormir, sino experimentar el tipo de descanso que rejuvenece el cuerpo y el alma. En una era donde los trastornos del sueño afectan a millones de personas, esta promesa cobra un significado especial. En nuestra sociedad moderna, este proverbio tiene aplicaciones muy prácticas. Pensemos en el ejecutivo que se acuesta preocupado por decisiones importantes, el estudiante ansioso por sus exámenes, o el padre de familia angustiado por las cuentas por pagar. Este versículo nos recuerda que existe un camino hacia el descanso verdadero. Es importante notar que este proverbio no es una fórmula mágica para dormir bien. Viene en el contexto de una vida vivida en sabiduría. Los versículos anteriores hablan de confiar en el Señor, de no apoyarse en nuestro propio entendimiento, de honrar a Dios con nuestros bienes. El sueño dulce es parte de una vida ordenada según los principios divinos. La promesa de un sueño dulce también tiene implicaciones para nuestra salud física y mental. La ciencia moderna ha confirmado lo que la Escritura ya sugería: el sueño reparador es esencial para nuestro bienestar integral. Afecta nuestro sistema inmunológico, nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestro estado emocional y nuestra productividad. En la práctica, podemos aplicar este proverbio desarrollando hábitos saludables antes de dormir. Esto podría incluir un tiempo de oración y reflexión, desconectarnos de las preocupaciones del día y entregar conscientemente nuestros temores a Dios. La clave está en preparar tanto nuestro ambiente físico como espiritual para el descanso. También es significativo que este proverbio se encuentre en un libro de sabiduría práctica. Nos recuerda que el descanso no es un lujo espiritual, sino una necesidad fundamental que Dios reconoce y para la cual provee. La sabiduría divina incluye el cuidado de nuestro descanso. En nuestra cultura del rendimiento constante, donde el descanso a menudo se ve como una señal de debilidad o pereza, este proverbio nos recuerda que el descanso es un don divino. No necesitamos sentirnos culpables por necesitar y tomar tiempo para dormir, es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. En conclusión, Proverbios 3:24 nos ofrece una hermosa promesa de descanso profundo y libre de temor. No como resultado de técnicas de relajación o medicamentos, sino como fruto de una vida vivida en sabiduría y confianza en Dios. En un mundo donde el insomnio y la ansiedad nocturna son cada vez más comunes, este antiguo proverbio nos recuerda que el verdadero descanso es posible cuando ponemos nuestra confianza en Dios y vivimos según su sabiduría. Salmo 23, 1-2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este salmo, probablemente el más conocido y amado de todos, fue escrito por David, quien antes de ser rey fue pastor. Esta experiencia personal le dio una perspectiva única para entender la relación entre Dios y su pueblo. No es casualidad que David, quien cuidó ovejas en su juventud, utilizara esta poderosa metáfora para describir el cuidado de Dios. La declaración inicial Jehová es mi pastor es revolucionaria en su simplicidad y profundidad.
En el antiguo cercano Oriente, los reyes frecuentemente se llamaban a sí mismos pastores de su pueblo, pero David invierte esto, aunque él mismo era rey, reconoce que hay un pastor superior a él. La palabra hebrea para pastor, roe, implica más que simplemente alimentar, incluye guiar, proteger, restaurar y cuidar integralmente. Nada me faltará no es una promesa de abundancia material ilimitada, sino una declaración de suficiencia completa bajo el cuidado de Dios. En el contexto de un pastor y sus ovejas, significa que el pastor se asegurará de que la oveja tenga todo lo que necesita, no necesariamente todo lo que desea. Esta distinción es crucial para entender la promesa. La frase lugares de delicados pastos en hebreo sugiere más que solo hierba verde, implica un lugar de nutrición óptima y seguridad. Un buen pastor conocía exactamente dónde encontrar los mejores pastos para sus ovejas. De manera similar, Dios sabe exactamente qué necesitamos y cuándo lo necesitamos para nuestro mejor desarrollo. Me hará descansar es particularmente significativo. Las ovejas, por naturaleza, no se acuestan a menos que se cumplan 4 condiciones: deben estar libres de temor, sin tensiones sociales en el rebaño, libres de molestias, como insectos, y sin hambre. El pastor trabajaba para asegurar estas condiciones. De igual manera, Dios trabaja para crear las condiciones perfectas para nuestro descanso. Junto a aguas de reposo presenta una imagen serena pero práctica. En hebreo, la frase sugiere aguas tranquilas, en contraste con corrientes rápidas que podrían asustar a las ovejas. Las ovejas necesitan agua limpia y calma para beber, y el buen pastor conocía dónde encontrarla. En nuestra vida moderna, estas aguas de reposo representan los lugares de refrigerio espiritual que Dios provee. En nuestra sociedad actual, agitada y estresante, este salmo tiene una aplicación profundamente relevante. Pensemos en el profesional sobrecargado de trabajo, la madre agotada por las demandas diarias, o el estudiante abrumado por las presiones académicas. Este salmo nos recuerda que tenemos un pastor que se preocupa por nuestro descanso y renovación. La palabra pastoreará implica una acción continua y personal. No es un cuidado automatizado o distante, sino una atención constante y detallada. En un mundo donde frecuentemente nos sentimos como números en un sistema, este salmo nos recuerda que somos cuidados individualmente por el pastor divino. Es significativo que David use la primera persona singular: mi pastor, me hará descansar, me pastoreará. Esta relación con Dios no es solo colectiva sino profundamente personal. Cada oveja en el rebaño recibe atención individual del pastor. En la práctica moderna, podemos aplicar estas verdades reconociendo nuestra necesidad de pausa y descanso. Así como las ovejas necesitan ser guiadas a lugares de reposo, nosotros necesitamos permitir que Dios nos guíe a momentos de quietud y renovación en medio de nuestras ocupadas vidas. La imagen de los delicados pastos y aguas de reposo nos recuerda también la importancia de los entornos restauradores. En nuestra era digital, necesitamos más que nunca estos espacios de tranquilidad donde podemos ser renovados física y espiritualmente. Es importante notar que las ovejas no encuentran estos lugares por sí mismas, necesitan ser guiadas. De igual manera, a menudo necesitamos la dirección divina para encontrar verdadero descanso. Nuestros propios esfuerzos por encontrar paz y reposo pueden llevarnos a lugares equivocados. El ritmo del salmo también sugiere un equilibrio entre actividad y descanso. Hay tiempos para pastar y tiempos para descansar, tiempos para moverse y tiempos para estar quietos. Este ritmo divino es parte del cuidado pastoral de Dios. En conclusión, Salmo 23, 1-2 nos presenta una imagen hermosa y práctica del cuidado de Dios. En un mundo que valora la autosuficiencia y el movimiento constante, este salmo nos recuerda que somos ovejas bajo el cuidado de un pastor amoroso y competente. Nos invita a confiar en su provisión, a seguir su guía hacia lugares de verdadero descanso, y a experimentar la paz que viene de saber que estamos bajo su cuidado constante. No importa cuán agitada sea nuestra vida,
hay descanso disponible cuando permitimos que el pastor divino nos guíe. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo aparece en medio de lo que se conoce como el Cántico de Judá, un himno de confianza y victoria escrito en un tiempo de gran turbulencia nacional. El contexto histórico es crucial. Isaías profetizó durante un periodo de intensas amenazas políticas y militares contra Judá, cuando la paz parecía imposible en términos humanos. La frase completa paz en el texto hebreo es Salom Salom, una repetición que intensifica su significado. En hebreo, la repetición de una palabra indica su máxima expresión. No es una paz ordinaria o parcial, sino una paz perfecta, absoluta. Salom va más allá de la mera ausencia de conflicto, implica plenitud, bienestar integral y una armonía completa en todas las dimensiones de la vida. Guardarás en el hebreo original, Natsar, sugiere más que una simple protección, implica una vigilancia activa y continua. Es la imagen de un guardián que mantiene una vigilia constante. Dios no solo otorga paz, sino que la preserva y mantiene activamente en medio de las circunstancias cambiantes. La palabra pensamiento, yetse, se refiere a la inclinación de la mente, la dirección habitual de nuestros pensamientos. No se trata de pensamientos ocasionales sobre Dios, sino de una mente anclada constantemente en Él. Es fascinante que este antiguo texto ya reconociera la conexión entre nuestros patrones de pensamiento y nuestra paz interior. En nuestra era moderna, este versículo tiene una relevancia extraordinaria. Vivimos en una época de sobrecarga informativa, ansiedad constante y distracciones infinitas. Nuestras mentes son bombardeadas continuamente con noticias perturbadoras, preocupaciones laborales y presiones sociales. La promesa de una paz completa resulta más atractiva que nunca. La frase persevera sugiere una acción sostenida, no un esfuerzo esporádico. En hebreo, implica algo firmemente establecido o apoyado. Esto nos recuerda que la paz profunda no es resultado de técnicas rápidas de relajación, sino de una disciplina mental sostenida centrada en Dios. Porque en ti ha confiado revela la base fundamental de esta paz, la confianza en Dios. La palabra hebrea para confiar, batach, implica una seguridad completa, como apoyarse totalmente en algo que sabemos que no fallará. No es una confianza ciega, sino una basada en el conocimiento del carácter de Dios. En nuestra sociedad actual, podemos aplicar este versículo de diversas maneras. Pensemos en el profesional que enfrenta decisiones críticas, el padre que se preocupa por el futuro de sus hijos, o el paciente que lidia con un diagnóstico médico difícil. Este versículo ofrece un camino hacia la paz que trasciende las circunstancias. La neurociencia moderna ha confirmado lo que este versículo antiguo sugiere: nuestros patrones de pensamiento afectan directamente nuestro bienestar emocional. La práctica de mantener nuestra mente enfocada en verdades estables, en este caso, en Dios, tiene un impacto directo en nuestra paz interior. Es significativo que el versículo no promete la ausencia de problemas, sino paz en medio de ellos. La paz que describe no depende de circunstancias externas favorables, sino de un ancla interior firme. Esto es especialmente relevante en tiempos de incertidumbre y cambio. En la práctica, este versículo nos invita a desarrollar hábitos mentales saludables. Esto puede incluir la meditación en la palabra de Dios, la práctica regular de la oración, y el ejercicio consciente de reorientar nuestros pensamientos hacia las verdades divinas cuando nos sentimos ansiosos. También nos recuerda la importancia de vigilar nuestro consumo de información y las influencias que permitimos en nuestra mente. En una era de noticias todo el tiempo y redes sociales constantes, la disciplina de guardar nuestra mente se vuelve cada vez más crucial. La promesa de completa paz es particularmente poderosa en un mundo que ofrece paz parcial o temporal a través de diversos medios. Este versículo nos recuerda que la paz verdadera y duradera tiene una fuente espiritual. En conclusión, Isaías 26,
3 nos presenta una promesa extraordinaria y un principio práctico para la vida diaria. Nos enseña que la paz profunda no es un estado casual, sino el resultado de una mente deliberadamente anclada en Dios. En un mundo agitado y ansioso, este versículo nos ofrece un camino hacia la paz que trasciende las circunstancias. Basado en la confianza en un Dios inmutable y en la disciplina de mantener nuestros pensamientos centrados en Él. No es una fórmula mágica, sino una invitación a un estilo de vida que conduce a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Salmo 116:7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Este versículo es parte de un salmo profundamente personal, donde el salmista reflexiona sobre un momento de gran angustia del cual Dios lo libró. El contexto nos muestra a alguien que había enfrentado la muerte de cerca, como menciona en los versículos anteriores, y ahora está procesando su experiencia de liberación divina. La frase vuelve, subi en hebreo, es especialmente significativa porque implica un retorno a un estado anterior. Es un llamado al alma para que regrese a su lugar natural de descanso. Esta palabra sugiere que el reposo no es un lugar nuevo que debemos descubrir, sino un estado al que debemos regresar, recordándonos que fuimos creados para descansar en Dios. Oh alma mía es una expresión de diálogo interno, donde el salmista se habla a sí mismo. La palabra hebrea para alma, nepes, abarca toda la vida interior de una persona, sus emociones, pensamientos, deseos y voluntad. Es fascinante observar este ejercicio de autodirección espiritual, donde el salmista activamente guía su ser interior hacia el descanso. El término reposo, menuchaiki en hebreo, significa más que simple inactividad, implica un estado de tranquilidad completa, satisfacción y paz. Es el mismo tipo de reposo que Dios experimentó después de la creación. No es meramente la ausencia de actividad, sino la presencia de una paz profunda y satisfactoria. En nuestra sociedad moderna, este versículo tiene una aplicación particularmente poderosa. Vivimos en una época donde el alma raramente encuentra verdadero reposo. Las notificaciones constantes, las presiones laborales, las responsabilidades familiares y las preocupaciones cotidianas mantienen nuestra alma en un estado de agitación continua. La frase porque Jehová te ha hecho bien fundamenta el llamado al reposo en la bondad experimentada de Dios. No es un descanso basado en circunstancias favorables o en sentimientos positivos, sino en el reconocimiento de la bondad demostrada de Dios en nuestra vida. El salmista mira hacia atrás para encontrar razones para confiar en el futuro. En nuestra realidad contemporánea, podemos pensar en la persona que ha superado una crisis de salud, atravesado un periodo de dificultad financiera, o sobrevivido a una pérdida significativa. Este versículo nos invita a recordar la bondad de Dios en nuestro pasado como ancla para nuestro descanso presente. Es significativo que el salmista tenga que ordenar a su alma que vuelva al reposo. Esto sugiere que el descanso es una decisión activa, no algo que sucede automáticamente. En nuestra cultura del ajetreo constante, necesitamos aprender a dirigir conscientemente nuestra alma hacia el reposo. La práctica moderna de la atención plena encuentra un precedente antiguo en este versículo. El salmista demuestra una conciencia aguda de su estado interior y toma medidas deliberadas para dirigirlo. Sin embargo, va más allá de la simple autoconciencia al anclar su descanso en la bondad de Dios. También es importante notar que este es un mandato personal, alma mía. El salmista reconoce su responsabilidad en guiar su propia vida interior. En un mundo que tiende a externalizar la responsabilidad de nuestro bienestar, este versículo nos recuerda nuestro papel activo en buscar el reposo. En la práctica, este versículo nos invita a desarrollar el hábito de la reflexión regular sobre la bondad de Dios en nuestra vida. Podría significar mantener un diario de gratitud, tomar tiempo para recordar las liberaciones pasadas, o simplemente hacer pausas regulares para reconocer la fidelidad de Dios. El concepto de volver también sugiere que el alejamiento del reposo es una experiencia común.
No debemos sorprendernos o desanimarnos cuando nos encontramos inquietos, en cambio, debemos ver esto como una invitación a regresar al reposo en Dios. La referencia a la bondad de Dios como base para el reposo nos recuerda que el verdadero descanso no se encuentra en las circunstancias favorables sino en el carácter inmutable de Dios. Esto hace que el reposo sea posible incluso en medio de circunstancias difíciles. En conclusión, Salmo 116:7 nos ofrece una guía práctica y profunda para encontrar verdadero reposo en un mundo agitado. Nos enseña que el descanso es tanto un don divino como una disciplina personal, que requiere una dirección consciente de nuestra vida interior y un anclaje firme en la bondad experimentada de Dios. En una época donde la inquietud del alma es epidémica, este antiguo versículo nos muestra el camino hacia un reposo profundo y duradero, basado no en técnicas de relajación o circunstancias externas sino en la realidad de un Dios que consistentemente nos ha hecho bien. Salmo 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este salmo, atribuido a Salomón, aparece en el contexto de los cánticos graduales o cánticos de ascenso, que los peregrinos cantaban en su camino a Jerusalén. Es particularmente significativo que venga de Salomón, conocido por su sabiduría y también por supervisar grandes proyectos de construcción, lo que añade peso a su perspectiva sobre el trabajo y el descanso. La frase por demás, sabe en hebreo, significa en vano o inútil. Es la misma palabra usada en el mandamiento contra tomar el nombre de Dios en vano. Aquí, se aplica a un estilo de vida que ignora los límites humanos y la provisión divina. No condena el trabajo arduo en sí, sino la ansiedad que lleva al exceso. Levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar describe un patrón de vida donde el descanso se sacrifica en aras de la productividad. En la cultura agrícola antigua, trabajar desde antes del amanecer hasta después del atardecer representaba el máximo esfuerzo humano posible. Es una imagen que resuena poderosamente en nuestra cultura moderna de ajetreo 24/7. Pan de dolores es una frase especialmente evocadora en hebreo. Se refiere no solo al sustento ganado con dificultad, sino también a la ansiedad que acompaña a ese esfuerzo. Es el pan ganado no solo con sudor físico, sino con angustia mental y emocional. En nuestra sociedad actual, este versículo tiene una relevancia sorprendente. Vivimos en una cultura que glorifica el agotamiento, donde el burnout se ha convertido en una epidemia y donde el valor personal a menudo se mide por la productividad. La frase cultura del hustle podría ser una traducción moderna de pan de dolores. La expresión a su amado, Yedid en hebreo, es particularmente significativa. Es un término de profundo afecto, sugiriendo que el descanso es un don que Dios da a aquellos que confían en Él. No es algo que ganamos con nuestro esfuerzo, sino que recibimos como expresión del amor divino. Dar a Dios el sueño presenta el descanso como un regalo divino, no como una conquista humana. La palabra sueño aquí no solo se refiere al descanso físico, sino a un estado de tranquilidad y paz que viene de confiar en la provisión de Dios. En nuestra realidad contemporánea, podemos aplicar este versículo de múltiples maneras. Pensemos en el empresario que trabaja interminables horas, el estudiante que sacrifica el sueño por las calificaciones, o el padre soltero que apenas descansa intentando proveer para su familia. Este versículo ofrece una perspectiva revolucionaria sobre el trabajo y el descanso. Es importante notar que el versículo no promueve la pereza o la irresponsabilidad. El contexto más amplio del Salmo habla de trabajo y construcción. La clave está en reconocer que el éxito último depende de la bendición de Dios, no solo de nuestro esfuerzo. En la práctica, este versículo nos invita a examinar nuestros patrones de trabajo y descanso. Nos desafía a preguntarnos si nuestro agotamiento viene de una falta de confianza en la provisión de Dios, y si nuestro exceso de trabajo refleja una dependencia excesiva de nuestras propias fuerzas. La neurociencia moderna confirma la sabiduría de este versículo antiguo.
el descanso adecuado es esencial para la productividad, la creatividad y el bienestar general. El intento de funcionar con sueño insuficiente es literalmente en vano, reduciendo nuestra efectividad y salud. El versículo también aborda la ansiedad por la provisión, un tema universal que trasciende las épocas. En una era de inseguridad económica y presión competitiva, la promesa de que Dios provee para sus amados ofrece una perspectiva alternativa radical. Es significativo que el descanso se presente como un regalo a su amado. Esto sugiere que aprender a descansar es parte de aprender a recibir el amor de Dios. Va contra nuestra tendencia cultural a ganarnos todo, incluso el descanso. En conclusión, Salmo 127:2 ofrece una crítica profunda de la cultura del agotamiento y una invitación a un estilo de vida diferente. Nos recuerda que el descanso verdadero no es una recompensa que ganamos con nuestro esfuerzo excesivo, sino un regalo que recibimos al confiar en Dios. En una época donde el agotamiento se celebra como una insignia de honor, este versículo nos llama a una sabiduría más profunda, reconocer nuestros límites humanos, confiar en la provisión divina y recibir el don del descanso como una expresión del amor de Dios. No es un llamado a la pasividad, sino a una forma más sabia y sostenible de vivir y trabajar. Filipenses 4, 6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje aparece en el contexto de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, escrita mientras estaba en prisión. Es particularmente significativo que Pablo hable de paz desde una posición de confinamiento físico, demostrando que la paz que describe trasciende las circunstancias externas. Por nada estéis afanosos en el griego original, meden merimnate, es un mandato directo contra la ansiedad. La palabra afanoso se refiere a estar dividido o fragmentado mentalmente, una descripción precisa de cómo la ansiedad dispersa nuestros pensamientos y energía. La frase sean conocidas vuestras peticiones sugiere una comunicación abierta y honesta con Dios. El verbo griego implica hacer algo conocido a alguien que puede hacer algo al respecto. No es simplemente expresar preocupaciones, sino presentarlas a alguien con el poder de intervenir. En nuestra sociedad moderna, este pasaje tiene una relevancia extraordinaria. Vivimos en lo que muchos llaman la era de la ansiedad, donde los trastornos de ansiedad afectan a millones de personas. Las preocupaciones por la salud, las finanzas, las relaciones y el futuro parecen multiplicarse exponencialmente. La combinación de oración y ruego no es redundante. La oración se refiere a la comunicación general con Dios, mientras que el ruego implica peticiones específicas. Pablo está describiendo una comunicación completa con Dios que abarca tanto la adoración general como las necesidades específicas. Con acción de gracias es un elemento crucial que a menudo se pasa por alto. La gratitud no es solo un complemento opcional a la oración, sino un componente esencial que cambia nuestra perspectiva. Es notable que Pablo incluya esto en una carta escrita desde la prisión. La paz de Dios es diferente de la paz como la entiende el mundo. No es simplemente la ausencia de conflicto, sino una tranquilidad profunda y positiva que viene de estar en armonía con Dios. En nuestra realidad contemporánea, podemos aplicar este pasaje de múltiples maneras. Pensemos en la persona que enfrenta un diagnóstico médico preocupante, el padre que se angustia por el futuro de sus hijos, o el profesional que lucha con la inseguridad laboral. Este texto ofrece un camino práctico hacia la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Indica que esta paz opera más allá de la lógica humana. En griego, literalmente supera toda mente. Es una paz que no tiene sentido según los estándares humanos, especialmente cuando las circunstancias sugieren que deberíamos estar preocupados. La palabra guardará es un término militar que se refiere a montar guardia o proteger con una guarnición. Es una imagen poderosa,
la paz de Dios actúa como un guardián protegiendo nuestro interior de las invasiones de la ansiedad. Es significativo que esta paz guarde tanto el corazón como los pensamientos. En el entendimiento bíblico, el corazón es el centro de las emociones y la voluntad, mientras que los pensamientos representan la actividad mental. La paz de Dios protege toda nuestra vida interior. La frase en Cristo Jesús es el fundamento de todo el pasaje. Esta paz no es un estado mental que alcanzamos a través de técnicas de relajación, sino una realidad espiritual que experimentamos a través de nuestra conexión con Cristo. En la práctica, este pasaje nos invita a desarrollar un nuevo hábito mental, convertir nuestras preocupaciones en oraciones. No es una fórmula mágica para eliminar los problemas, sino una manera de manejarlos que conduce a la paz. También es importante notar que Pablo no está sugiriendo que ignoremos los problemas reales. En cambio, nos está enseñando a manejarlos de una manera que nos lleve a la paz en lugar de a la ansiedad. En conclusión, Filipenses 4, 6-7 nos ofrece una guía práctica y profunda para manejar la ansiedad y encontrar paz en un mundo turbulento. No es una solución simplista que niega la realidad de nuestras preocupaciones, sino un camino hacia una paz que trasciende nuestra comprensión humana. En una época donde la ansiedad parece ser la respuesta predeterminada a la vida, este pasaje nos muestra una alternativa, un proceso de oración específica, combinada con gratitud, que conduce a una paz sobrenatural que protege nuestro ser interior. Es una invitación a experimentar una calma que desafía la lógica, fundamentada no en nuestras circunstancias sino en nuestra relación con Cristo. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este versículo forma parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos en la última cena, momentos antes de su arresto y crucifixión. El contexto es crucial. Jesús está preparando a sus seguidores para su inminente partida, un momento que naturalmente causaría gran ansiedad y temor en ellos. La frase "la paz os dejo" es más profunda que nuestra concepción moderna de paz. Literalmente implica bienestar total, integridad y armonía con Dios. Es significativo que Jesús la presente como un legado, algo que deja intencionalmente a sus seguidores. Mi paz os doy es una declaración personal y poderosa. El énfasis en mi paz sugiere que esta no es una paz ordinaria, sino la misma paz que caracterizaba la vida de Jesús, incluso frente a la persecución y la muerte. No es un deseo piadoso, sino una transferencia real de su propia paz a sus seguidores. En nuestra sociedad actual, donde la paz se busca a través de múltiples medios, medicación, terapia, meditación, éxito material, la distinción que Jesús hace es crucial: yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es temporal, circunstancial y dependiente de condiciones externas favorables. No se turbe vuestro corazón utiliza el verbo griego taras, que significa estar agitado o perturbado, como el agua revuelta. Es la misma palabra que se usa para describir el agua de la piscina de Bethesda. Esta imagen visual nos ayuda a entender la naturaleza de la ansiedad y el temor que Jesús está abordando. En nuestra realidad contemporánea, podemos aplicar estas palabras de múltiples maneras. Pensemos en la persona que enfrenta una crisis familiar, el trabajador que teme perder su empleo, o el estudiante abrumado por la presión académica. Este versículo ofrece una paz que no depende de la resolución de estas situaciones. La frase "ni tenga miedo" aborda directamente una de las emociones humanas más básicas y universales. El miedo no solo es una emoción, sino una fuerza que puede paralizar y distorsionar nuestra perspectiva de la vida. Es significativo que este versículo venga inmediatamente después de la promesa del Espíritu Santo. La paz que Jesús da está intrínsecamente conectada con la presencia del Consolador, sugiriendo que esta paz no es simplemente un estado mental, sino una realidad espiritual. En la práctica moderna, este versículo nos invita a examinar nuestras fuentes de paz. ¿Estamos buscando la paz como la da el mundo,
a través del control, la seguridad financiera, el éxito profesional o la aprobación social. La paz de Jesús opera independientemente de estas condiciones. La repetición de la paz, os dejo, os doy, enfatiza la intencionalidad y permanencia de este don. No es una paz temporal o condicional, sino un regalo permanente y fundamental de Cristo a sus seguidores. También es importante notar que esta paz fue prometida en un momento de inminente crisis. Jesús no esperó a que todo estuviera bien para prometer paz, la ofreció precisamente cuando la tormenta se avecinaba. En nuestra cultura de ansiedad y miedo constantes, la distinción entre la paz del mundo y la paz de Cristo se vuelve más relevante que nunca. El mundo ofrece paz a través de la eliminación de problemas, Cristo ofrece paz en medio de ellos. Es significativo que Jesús combine esta promesa de paz con el mandato de no temer. Sugiere que la paz y el valor están conectados, y que recibir su paz nos capacita para enfrentar el miedo. En conclusión, Juan 14:27 nos presenta una promesa extraordinaria, la paz personal de Cristo, diferente a cualquier otra forma de tranquilidad que el mundo pueda ofrecer. En una época donde la ansiedad y el miedo parecen dominar la experiencia humana, este versículo nos recuerda que hay disponible una paz sobrenatural, no basada en circunstancias externas sino en la presencia y promesa de Cristo. No es una paz que niega la realidad de nuestros problemas, sino que nos permite enfrentarlos con una tranquilidad que desafía la lógica humana. Es un don divino que transforma nuestra respuesta al miedo y nos permite vivir con serenidad incluso en medio de las tormentas de la vida. Salmo 62:1. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Este versículo forma parte de un salmo de David, escrito posiblemente durante un periodo de intensa persecución, probablemente cuando huía de su hijo Absalón. El contexto es crucial. David, un rey ungido por Dios, se encuentra en medio de una crisis personal y política, enfrentando traición y adversidad. La frase en Dios solamente utilizada en hebreo denota exclusividad y totalidad. No es una preferencia casual, sino una declaración absoluta. Es significativo que David, teniendo acceso a recursos militares y políticos, declare que su confianza está únicamente en Dios. Está acallada mi alma emplea el término hebreo dumillá, que significa silencio, quietud o reposo. Esta no es una quietud pasiva, sino un estado activo de descanso y confianza. La imagen es la de aguas turbulentas que se aquietan, sugiriendo un proceso de rendición y confianza. En nuestra sociedad actual, donde buscamos paz y seguridad en múltiples fuentes, trabajo, relaciones, posesiones materiales, entretenimiento, la exclusividad que David expresa es revolucionaria. Su declaración desafía nuestra tendencia a diversificar nuestras fuentes de seguridad. De Él viene mi salvación utiliza el término Yeshua, que va más allá de la simple liberación física. Implica una salvación completa, física, emocional y espiritual. Es la misma raíz del nombre Jesús, Yeshua, conectando proféticamente con la salvación última que vendría a través de Cristo. En nuestra realidad contemporánea, este versículo habla poderosamente a diversas situaciones. Pensemos en la persona luchando con ansiedad, el profesional enfrentando incertidumbre laboral, o la familia atravesando una crisis. El versículo nos invita a encontrar quietud en medio de estas circunstancias. La combinación de solamente y acallada sugiere una práctica espiritual profunda, la de descansar completamente en Dios, dejando de lado otras fuentes de seguridad. No es un llamado a la inacción, sino a una confianza activa. Es significativo que David escriba esto desde una posición de vulnerabilidad. No está teorizando desde la comodidad del palacio, sino proclamando una verdad probada en el crisol de la adversidad. En la práctica moderna, este versículo nos desafía a examinar nuestras verdaderas fuentes de seguridad. ¿Dónde buscamos realmente nuestra salvación? ¿En nuestras capacidades, conexiones, recursos financieros?
La imagen del alma acallada contrasta dramáticamente con nuestra cultura actual, caracterizada por el ruido constante, la hiperconectividad y la sobrecarga de información. David presenta un antídoto espiritual a esta agitación moderna. La conexión entre el silencio del alma y la salvación sugiere que nuestra capacidad de experimentar la liberación de Dios está relacionada con nuestra disposición a aquietarnos ante Él. No es un silencio de resignación, sino de expectativa confiada. En nuestra época de múltiples distracciones y ansiedades, la práctica de aquietar el alma ante Dios se vuelve más relevante que nunca. Es un acto contracultural que desafía la tendencia a buscar soluciones inmediatas y superficiales. Es notable que David no niegue la realidad de sus problemas, más bien, elige conscientemente dónde colocar su confianza. Esta es una lección vital para nosotros hoy. La quietud del alma no requiere la ausencia de problemas, sino la presencia de una confianza arraigada en Dios. La exclusividad expresada en solamente también habla a nuestra tendencia moderna a la diversificación espiritual, donde mezclamos diferentes prácticas y creencias buscando paz interior. David presenta una alternativa radical, la suficiencia absoluta de Dios. En conclusión, Salmo 62:1 nos presenta una profunda verdad espiritual, la posibilidad de encontrar verdadera quietud y salvación únicamente en Dios. En un mundo que ofrece innumerables fuentes de seguridad y paz, este versículo nos llama a una confianza exclusiva y transformadora en Dios. No es una quietud pasiva, sino un estado activo de confianza que reconoce a Dios como la única fuente verdadera de salvación. Esta verdad, proclamada por David en medio de la adversidad, sigue siendo igualmente poderosa y relevante en nuestro contexto moderno, ofreciendo un camino hacia la paz auténtica en medio de la agitación de la vida contemporánea. Ahora que hemos compartido estos poderosos versículos, quiero invitarte a cerrar este tiempo especial con una oración. Encuentra un lugar tranquilo, cierra tus ojos si es posible, y permite que estas palabras lleguen a tu corazón. Amado Padre Celestial, en esta noche vengo a ti, reconociendo que tú eres mi refugio y mi fortaleza. Así como el salmista declaró, me acuesto en paz y duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Te entrego, Señor, cada preocupación que pesa en mi mente, cada pensamiento que perturba mi descanso. Tomo tu promesa de que bajo tus alas encontraré refugio, y que no temeré el terror de la noche. Gracias porque tú eres el pastor que nunca duerme, que vela mis sueños y guarda mi descanso. Como dice tu palabra, tú no permitirás que mi pie resbale, y jamás dormitas ni te adormeces mientras me cuidas. Derrama sobre mí esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu presencia llene mi habitación, que tu amor cubra cada rincón de mi ser. Alejo todo pensamiento de ansiedad y temor, recordando que tú me sostienes. En esta noche, declaro que dormiré en tu perfecta paz, protegido por tu amor, cubierto por tu gracia. Gracias por el don del descanso, por tu fidelidad que se renueva cada mañana. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Espero que esta oración y estos versículos sean una bendición para tu vida, así como lo han sido para la mía y la de miles de personas. Antes de irte, quiero pedirte algo especial. Cuéntame en los comentarios, ¿qué versículo de los que compartimos hoy tocó más tu corazón? Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer esta noche. Y si esta oración te ayudó, escribe amén abajo. Me encanta orar por cada persona que comenta. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido que alimentará tu espíritu. Recuerda compartir este video con alguien que necesite estas palabras de paz. Nunca sabes quién está atravesando una noche difícil. No estás solo en tus noches de desvelo, Dios está contigo y esta comunidad también está aquí para apoyarte. Leo todos sus comentarios y oro por cada uno de ustedes. Que Dios bendiga tu descanso, nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la fe mueve montañas, y la palabra de Dios es la guía que ilumina nuestro camino.